Gulliver trabajaba en el área de correo de un periódico en Nueva York, atrapado en una rutina sin salida. Lo único que animaba sus días era su amor secreto por Darcy, la editora de viajes. Ella era brillante, ambiciosa y completamente fuera de su alcance. Gulliver intentaba coquetear, pero lo hacía con tanta torpeza que daba pena. Su amigo Dan, el técnico del lugar, lo animaba constantemente a que se armara de valor y la invitara a salir. Un día, en un impulso desesperado por impresionarla, Gulliver mintió y dijo que había conseguido un puesto como escritor de viajes. Para mantener la farsa, organizó un viaje nada menos que al Triángulo de las Bermudas. Darcy, creyendo que hablaba en serio, lo envió de inmediato a la misión. Gulliver estaba entre la emoción y el pánico. Ya en el mar, su barco fue atrapado por una tormenta rarísima. Las olas lo sacudieron como si fuera un barquito de papel, hasta que quedó varado en una costa desconocida. Estaba inconsciente. Cuando por fin despertó, se encontró atado con miles de cuerdas y rodeado por diminutas personas. Había terminado en Lilliput, una isla habitada por miniaturas humanas. Le construyeron una estructura de madera encima y reforzaban las ataduras sin parar. Apareció un hombrecito llamado General Edward, quien de inmediato le ordenó que se rindiera ante su ejército. Gulliver, aún aturdido, simplemente tiró un poco de las cuerdas y las rompió como si fueran hilos de coser. Enseguida todo fue un caos. Las pequeñas personas salían volando por todas partes, colgándose de las cuerdas como podían. Justo cuando pensaba que todo era una pesadilla, Edward regresó montado a caballo y le lanzó una lanza que se le clavó en el pie. Gulliver gritó de dolor y levantó el pie por reflejo. Aprovechando el momento, los demás le lanzaron más cuerdas, rodeándolo por detrás. Todos tiraron con todas sus fuerzas y lograron derribarlo. Entre el dolor y el susto, Gulliver volvió a desmayarse. Cuando volvió en sí, ya lo estaban llevando en una especie de carreta gigante rumbo al palacio. La gente de Lilliput lo miraba como si fuera una criatura mitológica. Al llegar, los soldados comenzaron a levantarlo, todo ordenado por Edward, quien quería ofrecerlo como un regalo al rey Teodoro. Pero el rey no se mostró nada impresionado. Gulliver fue encerrado en una prisión junto al mar. Allí conoció a Horacio, un joven que estaba enamorado de la princesa María. Esa historia de amor lo había puesto en conflicto con el general Edward, y por eso también estaba preso. Al día siguiente, Edward le puso unos grilletes gigantes a Gulliver y lo obligó a trabajar arando los campos. Pero el destino tenía otros planes. La nación enemiga, Bluchia, lanzó un ataque por sorpresa. Incendiaron el palacio y, como si fuera poco, secuestraron a la princesa María. Edward volvió corriendo a buscar a Gulliver. En medio del caos, Horacio aprovechó un descuido y liberó el control que tenían sobre Gulliver. Justo cuando los enemigos estaban por lograr su cometido, Gulliver llegó a la torre donde tenían a la princesa. Sin pensarlo, agarró a los dos líderes enemigos y los lanzó al lago como si fueran juguetes. Pero no había tiempo para celebrar. Desde el palacio llegó la noticia de que el fuego se había salido de control. Gulliver corrió hacia allá y trató de rescatar al rey Teodoro, pero al tocar la ventana se quemó los dedos. Viendo que el rey estaba a punto de ser devorado por las llamas, Gulliver hizo lo impensable, se bajó los pantalones y soltó un tremendo chorro de orina. Sí, lo que estás pensando. Y funcionó. El chorro apagó el fuego en segundos. El rey apenas se salvó. El rey estaba agradecido con Gulliver por salvarlo. Esa noche, lo invitaron a un banquete real. Ahí, Gulliver aprovechó para pedir el perdón de Horacio, y de paso, empezó a alardear como loco. Dijo que era el presidente de Manhattan, una leyenda viviente en su tierra. El rey, fascinado, se lo creyó todo. Desde ese momento, Gulliver se quedó a vivir en Lilliput. Una mañana, solo para prepararle una taza de café, 3 hombres trabajaron durante horas. Toda la comunidad se unió para construirle una lujosa mansión junto al mar. La vida de Gulliver en Lilliput no paraba de mejorar. Todo era comodidades, fama y aplausos, hasta que, una noche, el general Edward apareció con noticias que lo cambiaron todo. Habían encontrado el barco perdido de Gulliver. Un grupo de soldados ya estaba limpiando los restos. Uno de ellos, sin querer, activó la pestaña de una gigantesca lata de refresco y salió disparado por los aires. Más allá, otro grupo curioseaba un enorme teléfono móvil, como si fuera un artefacto alienígena. El barco, azotado por la tormenta, finalmente había sido recuperado. Gulliver estaba entusiasmado, pero no tanto como Edward, que no podía ocultar su sonrisa. Esto significaba que Gulliver podía irse, y él volvería a ser el favorito del rey. Con un entusiasmo sospechoso, Edward juró que podría arreglar el barco en una semana. Gulliver, al escuchar eso, se quedó en blanco. Volver a casa significaba regresar a su triste empleo en la sala de correo. En cambio, aquí tenía comida gratis, lujos y gente que lo admiraba. Así que lo tuvo claro, no volvería. El rey Teodoro, encantado, apoyó su decisión. No solo eso, lo nombró general del ejército y degradó a Edward a vicegeneral. Esa humillación fue la gota que colmó el vaso. Enfurecido y consumido por la envidia, Edward selló un trato en secreto con Bluchia, el enemigo del reino. Traicionó a su gente y desactivó el sistema de defensa. La alerta sonó enseguida. Gulliver,
al oír el estruendo, corrió hacia la playa. El mar estaba cubierto por una flota de buques de guerra. Se quitó la camisa y caminó directo hacia ellos. Le habló al comandante del barco principal con calma. No quería pelear. Le pidió que fingieran una batalla y lo dejaran ahí, pero no lo escucharon. Lo rodearon y dispararon decenas de cañones al mismo tiempo. Su cuerpo quedó cubierto de impactos, con agujeros por todas partes. Pero al segundo siguiente, todas las balas de cañón rebotaron como si fueran de goma y causaron estragos en su propia flota. El caos fue total. Bolívar agarró todas las anclas como si fueran sogas y arrastró la flota entera. La victoria fue aplastante. A partir de entonces, Bolívar fue tratado como un héroe nacional. Jugaban fútbol de mesa con él como arquero y hasta comenzaron a construir edificios a su medida. Pero no todo eran fiestas. Al otro lado del reino, Edward quedó solo. Nadie lo apoyaba. La princesa María se había enamorado de Horacio y por fin había visto el verdadero rostro de Edward. Furioso, huyó a Bluchia, donde entregó un plan de ataque detallado. Pasaron los días. Bolívar daba conciertos en las calles como si fuera una estrella de rock. Todo iba bien, hasta que volvió a sonar la alarma. El nuevo enemigo era alguien conocido, Edward. Había estado desaparecido, pero regresaba con ganas de venganza. Al principio, Bolívar no se preocupó mucho. Edward iba montado en un bote de basura gigante. Pero de pronto, el bote se transformó en un robot colosal de batalla. La sonrisa de Bolívar se borró al instante. Puso toda su fuerza en empujar al robot, pero no logró moverlo ni un milímetro. Intentó escapar, pero Edward lo atrapó por los pantalones y lo levantó como a un juguete. Frente a todos, lo usó como un yo-yo humano, haciéndolo girar una y otra vez. Humillado y derrotado, Bolívar no tuvo más opción que decir la verdad. No era un héroe, ni un general, ni un presidente. Solo era un tipo común que trabajaba en la sala de correo. Al escucharlo, los liliputienses se desmoralizaron completamente. Edward aprovechó para encarcelar al rey Teodoro y a la princesa María. A Bolívar lo exiliaron a la temida isla del terror. Cuando despertó, se encontró en lo que parecía una linda casa de muñecas. Por un momento pensó que estaba de vuelta en casa, pero todo empezó a temblar. El techo se abrió como una tapa, y una niña enorme lo miró con curiosidad. Ahora, Bolívar era el diminuto. Había llegado a una tierra de personas más gigantescas. Se sentía derrotado. La niña lo trató como a un muñeco, y él no ofreció resistencia. Había perdido toda esperanza. Al día siguiente, apareció alguien que Bolívar jamás esperó ver, Horacio. Llegó con una noticia que lo sacudió. Bluchia había capturado a otra gigante, nada menos que Darcy, la chica que siempre le había gustado. Al escuchar su nombre, Bolívar no pudo quedarse quieto. Con los restos de un paracaídas que pertenecía a un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, que Bolívar había encontrado en la casa de muñecas, lograron escapar a escondidas de la Tierra de los Gigantes. Se infiltraron en el calabozo de Blofosia, y ahí estaba Darcy, encerrada en una celda. Lograron liberarla. Con el respaldo del rey Teodoro, que seguía prisionero, y el apoyo de la reina, Bolívar por fin encontró el valor para decirle a Darcy todo lo que sentía. Nada de mentiras esta vez. Al día siguiente, desafió a Edward a una revancha. Esta vez, el destino de Lilliput dependía del resultado. Pero el panorama no pintaba bien. Edward había mejorado su robot, y la diferencia de poder era brutal. Le agarró el puño a Bolívar y le soltó una descarga eléctrica. Todo parecía perdido, hasta que Horacio apareció cabalgando como un héroe de película. Lanzó una cuerda, trepó hasta la cabina del robot y logró desactivar el arma eléctrica justo a tiempo. Eso le dio a Bolívar la oportunidad de contraatacar. Con todas sus fuerzas, lanzó un golpe final que estrelló el robot contra el suelo. Arrancó los cables como si fueran raíces, y el gigantesco monstruo de metal se desplomó, volviendo a ser solo un bote de basura. Después de la victoria, Horacio fue celebrado por todos. Finalmente, el rey Teodoro le dio su bendición para cortejar a la princesa María. Pero Edward no iba a aceptar la derrota tan fácilmente. En un arranque de locura, intentó tomar a la princesa como rehén. Pero María, cansada de todo, le soltó un derechazo en la cara que lo dejó viendo estrellas. El rey, furioso, les declaró la guerra. Pero Bolívar, en su momento más maduro, dio un paso al frente. Se plantó en medio de todos y, con voz firme, empezó a cantar una canción. Esa canción les recordó que es absurdo pelear. Poco a poco, la tensión bajó, y la paz finalmente se firmó entre las dos naciones. Con el conflicto resuelto, Bolívar se reencontró con Darcy. Juntos, repararon su barco y navegaron de regreso a casa, atravesando una vez más el misterioso Triángulo de las Bermudas. De vuelta en Nueva York, Bolívar dejó atrás la sala de correo para siempre. Por fin se convirtió en escritor de viajes de verdad, y comenzó una nueva historia, esta vez con Darcy a su lado.